Historia del ejercicio físico y el deporte. Cultura griega. Juegos panhelénicos. En la cultura griega existieron gran cantidad de competiciones atléticas, pero las más importantes que constituyeron los denominados Juegos panhelénicos fueron los Juegos Olímpicos, los Juegos Píticos, los Juegos Ísmicos y los Juegos Nemeos. Los Juegos Olímpicos se realizaban en Olimpia cada 4 años en honor de Zeus, desde antes del 776 a.C., los Juegos Píticos se realizaban en Delfos cada 4 años en honor de Apolo por haber dado muerte a la serpiente Pitón, desde el 586 a.C. Los Juegos Ísmicos se disputaban cada 2 años en el Istmo de Corinto, en honor a Poseidón, Neptuno y fueron creados por Teseo, el vencedor del monstruo Minotauro, desde el 582 a.C. Los Juegos Nemeos se celebraban cada 2 años en Nemea, lugar de la Argólida, en honor a Archemoras, hijo del rey de Nemea y posteriormente en honor de Heracles, desde el 573 a.C. La distribución cronológica de los juegos en función de repetición se dividía según la siguiente ilustración. Existen numerosas versiones mitológicas del origen de los Juegos Olímpicos, siendo estas las más conocidas. A Zeus, quien después de su victoria sobre los titanes organizó unas fiestas deportivas en señal de la victoria de la cultura sobre la fuerza bruta. B. Oxilo, noble aqueo, que tras su victoria en Arcadia celebró unos juegos, que después mantendría para mantener en forma a sus tropas. C. Atlios, rey que organizó una carrera entre sus 3 hijos para decidir a quién heredaría el reino. D. Hércules, que organizó una carrera con sus hermanos en honor de su padre Zeus. E. Pélope, que organizó unos juegos funerales en honor de su suegro Enomeo, a quien venció en una carrera de carros, casándose con su hija Hipodamia, adquiriendo con ello su reino. Tras encontrarse su tumba en el lugar consignado por Pausanias, parece ser que es la versión más acorde con los hechos históricos. En las excavaciones de 1879 se descubrió el disco de Poplios Asclepiades, que llevaba en el anverso el nombre del vencedor y la fecha en que tuvo lugar el certamen, la 255ª Olimpiada. 241 después de Cristo, pero en el reverso, una autoridad de la época hizo grabar una dedicatoria por vanidad, en la que señala que dicho triunfo se desarrolló durante la 456ª Olimpiada. El atleta comenzaba la numeración a partir del año 776 a.C., mientras que el funcionario lo hacía desde el 1580 a.C., época de las inmigraciones aqueas. Con lo que parece que el origen de los JO debe buscarse en un culto local de los pelasgos dedicado en principio a la diosa de la tierra y que, bajo la influencia de las inmigraciones, fundamentalmente cretenses, se convirtió en culto a la diosa Hera, que vendría a ser más tarde la divinidad nacional de los pisatos. El culto a Zeus no se introdujo hasta la inmigración de los eleatas. Por todo lo cual, la fecha del origen de los juegos no puede ser fijada con exactitud. En el año 776 a.C. se desarrollan los primeros juegos de los que se tiene conocimiento cierto, reorganizándose y comenzando a celebrarse cada 4 años, denominándose Olimpiada, a ese periodo de tiempo, que a partir de esta fecha sirve a los griegos como unidad de tiempo. De esta primera Olimpiada documentada, se conoce al considerado el primer vencedor olímpico en la carrera del estadio, que fue Coribos de Elide Coroebos, un cocinero de la ciudad de Elis. Para poder participar en los Juegos Olímpicos era imprescindible el cumplir con las siguientes reglas: ser hombres libres y de origen griego, ser hijos legítimos, estar en plena posesión de todos los derechos civiles, no haber sido declarado culpable de irreverencia, no estar en situación de deshonor, haber cometido delitos de sangre, u otros delitos, no haber perturbado la ekecheiria, tregua sagrada de paz durante la Olimpiada, haber abonado las multas olímpicas con que se le hubiese sancionado, haberse documentado activamente en los entrenamientos de Elis. Al principio los vecinos de Pisa y Elis se turnaban en la organización de los Juegos, pero desde la 34ª Olimpiada, se sucedieron diversos periodos de control exclusivo de una sola de estas ciudades al dominar a los restantes pueblos de la zona, hasta el 568 a.C., fecha en la que los eleatas con la ayuda de los espartanos destruyeron Pisa, asegurando la paz en el Peloponeso y controlando la organización de los Juegos. Para ello nombraban a 10 altos funcionarios elanódices, primero fueron 9, luego 12 y finalmente 10, uno de cada una de las 12 familias eleatas. Para preparar a estos elanódices durante su estancia en Elis existían los nomofilaces, que eran los responsables de la conservación de las reglas olímpicas. El campo de entrenamiento en Elis se abría 10 meses antes de los Juegos, pero como mínimo debían incorporarse 30 días antes del inicio de las competiciones. Y un día antes de los Juegos se realizaba la marcha ceremonial de Elis a Olimpia, con sacrificios rituales de ofrendas por el camino, y al llegar se ocupaban las tiendas o chozas.
El primer día en Olimpia se realizaban las inscripciones de atletas, entrenadores y parientes, y el juramento de las reglas. El segundo día se realizaban las pruebas eliminatorias de velocidad, lucha y pugilato, y a partir de la 145ª Olimpiada el pancracio. El tercer día las carreras hípicas por la mañana y el pentatlón por la tarde. El cuarto día la procesión solemne, discursos, cantos, pregones y la ofrenda funeraria en honor de Pélope y luego las ofrendas en los altares durante la mañana y el banquete de los participantes durante la noche. El quinto día las finales de las pruebas de atletismo por la mañana, las finales de las pruebas de fuerza, el pugilato y la carrera de hoplitas por la tarde. El sexto día los vencedores se reunían en la puerta este del templo de Zeus, ante las estatuas de los anteriores vencedores y eran llamados a la antesala del trono de Zeus, en donde delante de una barrera azul se le ponían las coronas que estaban sobre una mesa de oro y marfil, y por la noche el banquete que reunía a vencedores y jueces. Y el séptimo día por la mañana comenzaba la salida hacia sus ciudades de origen. La tregua sagrada, o Ekecheiria, se dictó en el 884 a.C., por Esparta la firmó Licurgo y por Pisa, su rey Cleóstenes. Garantizaba la inviolabilidad de la paz en el territorio de Olimpia y de Elis, así como para sus peregrinos. Apareció escrita en un disco en el templo de Hera en Olimpia. Fue violada en 3 ocasiones que se conozcan, 2 por Esparta y 1 por Macedonia. Afirmaba que Olimpia es lugar sagrado, quien ose pisar este suelo con fuerzas armadas será vituperado como hereje. Los participantes se dividían en 3 categorías: Andrés o adultos neaniskois de 18 a 15 años y Paz de 12 a 15 años. Las vestimentas de los participantes en competiciones atléticas eran: la perizona, un taparrabo masculino que dejó de utilizarse al caérsele al vencedor de la prueba del estadio en la 25ª Olimpiada, 720 a.C., acantos de Esparta, o horripos de Megara, y a partir de entonces todos los atletas participaban desnudos. Y para las mujeres que corrían en la Ereas, el chitón, una túnica corta hasta la rodilla, que dejaba al descubierto el seno derecho. La victoria olímpica desconocía la envidia, era una victoria de la autodisciplina y se les considera a los vencedores como dioses. El que vencía en la prueba del estadio era el triunfador representativo de los Juegos y con su nombre se señalaba el período olímpico. Además debía ser alimentado por sus conciudadanos durante toda su vida, estaba exento de pagar impuestos y era invitado a todos los festejos y banquetes. En algunas ocasiones y en otros juegos los vencedores también tenían otros premios como dinero, jarras y copas de plata, ganado, e incluso con hermosas jóvenes. La corona era distinta para cada uno de los Juegos panhelénicos. Los vencedores en los olímpicos recibían la corona de olivo, en los píticos una guirnalda de laurel, en los nemeos una guirnalda de hiedra o una corona de apio, y en los sísmicos una rama de pino. A los vencedores que conseguían ganar por 3 veces en unos juegos se les denominaba triastes, y los que conseguían victorias en la misma prueba de los 4 juegos panhelénicos se les denominaba periodoniques. Después de cada competición se proclamaba el nombre del vencedor, el de su padre y el de su ciudad natal, luego se cantaba a coro el himno oficial de los vencedores, compuesto por el poeta Aquíloco, muerto hacia el 680 a.C., y se colocaba una cinta en la cabeza. El último día se le hacía entrega de la corona de olivo, del árbol que había sido plantado por Hércules. Lucius Minicius Natalis Quadronius Verus fue el primer campeón olímpico español, que nació en el año 97 en Barcino, Barcelona, aunque debía tener algún origen griego y murió el año 150. Fue augur y tribuno militar de las legiones, y 11 Claudia y 19 Gémina. En el año 129, siendo senador, participó en la 227ª Olimpiada y ganó en la prueba de carrera de carros. Se le levantaron diversos monumentos en varios países, de los que se han encontrado restos en Libia, Bulgaria, Londres, Roma y sobre todo en el Olimpo de Grecia. En las listas de los últimos vencedores se leen nombres procedentes de todas partes del mundo conocido: Caria, Lidia, Capadocia, Panfilia, Bitinia, Licia, Pisidia, Asiria, Tigris, Egipto, Alejandría, Macedonia, Iliria, Tracia, Epiro y hasta de Roma. El último vencedor conocido es de origen iraní, Barazdates, de la familia real armenia de los arsácidas, que ganó el último pugilato en la 291ª Olimpiada, 385 después de Cristo. Había gran cantidad de jueces y ayudantes, que tenían funciones muy diferentes y concretas en el desarrollo de los Juegos, así como en su preparación. Algunos de ellos eran Teócolos, Nomofilacos, Espondóforos, Ellanódicas, Atloteta, Paidotriba, Agonistarca, Agonoteta, Gimnasiarca, etc.
así como también numerosos jueces, ayudantes y cuidadores, como Sistarca, Queris, Cedrintas, Alites, Mastigáforo, Rabdonco, Pritanos, Exégetas, Peigetes, etc. La decadencia de los JJO fue el resultado de una serie de factores: a. La desaparición de la rivalidad entre las ciudades, b. La llegada del mercantilismo, profesionalismo, c. La pérdida del valor moral del esfuerzo físico, desarrollándose las habilidades con fines lucrativos, utilitarismo d. La conquista de Grecia por macedonios y romanos, y la oficialización del cristianismo, prohibición de Teodosio en el 393 después de Cristo. No se tiene la seguridad absoluta de que los Juegos Olímpicos se hayan celebrado sin interrupción en todo el tiempo cuya historia nos es conocida, desde el 776 a.C. hasta el 393 después de Cristo, o sea 293 veces a lo largo de 1200 años. Constantino el Grande declaró al cristianismo como religión oficial, ordenando o consintiendo el saqueo de los templos, aunque estos y las fiestas no fueron prohibidos expresamente. Su sobrino, el emperador Juliano el Apóstata 361 después de Cristo, derogó las prohibiciones e intentó dar una nueva vida a las fiestas paganas, volviéndose a celebrar con todo esplendor los Juegos de Delfos, de Argos, de Corinto y de Olimpia, aunque en el 393 después de Cristo, un año después de la 293ª Olimpiada, Teodosio el Grande prohibió todos los juegos paganos y con ellos también los olímpicos.